Una meta. ¿Qué es una meta? Es un lugar a donde tiramos llegar. Es un final que queremos alcanzar y que tenemos que esforzarnos por lograrlo. Normalmente el ser humano debería de proponerse metas en todo sentido, y los padres de familia somos responsables de motivar a nuestros hijos con metas intelectuales, metas en el deporte, en cuantos aspectos de la vida. Pero especialmente deberíamos proponerles metas espirituales, y ojalá que usted y yo nos propongamos como una meta que el apóstol Pablo tenía, era que cada día se presentara mejor en Cristo, para que él pudiera reflejar a Jesucristo a los demás. Propóngase metas y cúmplalas. Bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida, Práctica. Ministerio Buscando de Dios. Qué gusto saludarles. Y qué emocionante para mí estar compartiendo la palabra. Ojalá que usted se emocione. Quiero recordar que la Biblia, toda es Biblia y toda tiene alguna bendición para nosotros. Hay aspectos emocionantes, hay aspectos no muy emocionantes, hay historia que a algunos les gusta, hay narración que a otros les gusta, pero tenemos que aprender a que lo que está en la palabra, eso es lo que estamos enseñando, y saquemos algún provecho de ello. Muy bien, estamos en Hechos capítulo 20. Oiga los primeros versículos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Bueno, y recordemos, porque ahora va a ser el retorno de Pablo a Antioquía de Siria, el lugar de donde él salió en este viaje misionero. Bueno, recordemos la lección anterior, el capítulo 19. Pablo en Éfeso fue fascinante. Se encontró con 12 discípulos de Juan el Bautista, fíjese, y llevaban la línea de Juan el Bautista y llegaban a predicarle a la gente que se arrepintiera de sus pecados y que se bautizaran en agua como una señal. Hasta ahí sabían, y Pablo los orientó y se dieron cuenta que todo tenía que encajar en Jesucristo. Reconocieron a Jesucristo como Salvador. ¡Qué lindo! Ahora ya van a predicar a Jesucristo, no solo el bautismo de arrepentimiento de Juan. Y aquellos hombres fueron bautizados con y por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted? Bueno, también recordamos a Pablo que habló en las sinagogas, y en esa sinagoga tuvo un rechazo fuerte, y entonces decidió romper con los de la sinagoga y abrió un lugar de estudio en la casa de ¿quién? De Tirano con 2 N's, ¿verdad? Para la predicación y enseñanza de la palabra. También yo creo que nos reímos bastante cuando se mencionó a exorcistas que andaban ahí ganándose su dinero, adivinando y haciendo exorcismos, y que estos decidieron hacer un exorcismo utilizando el nombre de Jesús sin conocer a Jesús, y cómo estos fueron somatados y golpeados tremendamente por el demonio. Y finalmente la gran trifulca que se hizo en Éfeso con aquel Demetrio, ¿verdad?, que hacía templecillos del templo de Diana. Y al final del problema que se suscitó, hubo victoria para la obra del Señor. Bueno, ahora Pablo se despide de los hermanos de Éfeso, les da instrucciones para el ministerio, y debemos entender, hermano, que todo el tiempo usted y yo debemos recibir instrucciones, pero vivir Biblia, hay que vivir la palabra. De nada sirve tener tantas instrucciones, tanto conocimiento, si cuando viene el día de la prueba nosotros no cumplimos con la palabra. Bueno, él está dando aquí mucha recomendación a los hermanos, y ahora se encamina a toda la región de Macedonia. Él ya va de regreso y va camino también a la región, a todo lo que es Grecia, ¿verdad? Estuvo por un espacio de 3 meses, dice aquí la narración. Voy a dejarles. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses,
y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Bueno, ¿qué es lo que narra simplemente aquí? Que Pablo ya va a retornar, va buscando la sede Antioquía de Siria, la gran iglesia evangelizadora, misionera, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pero había amenazas de que cuando Pablo se embarcara, ahí en el barco lo iban a matar. Y entonces él tomó la decisión de agarrar un territorio, un sector. Por eso es bueno que tengamos algunos mapas, ¿verdad? Y en nuestras Biblias algunos mapas aparecen en donde podemos ver todo ese recorrido de Pablo y cómo decidió irse por tierra mientras Lucas y otros acompañantes se fueron por barco y allá se iban a juntar más adelante. Esta es la narración que aquí tenemos. Bueno, ya cuando llegaron a Troas, que fue el lugar céntrico a donde llegaban, el doctor Lucas y sus compañeros llegaron allá donde está Pablo. Una cosa linda que aquí se menciona es los acompañantes de Pablo. Fíjese, hermano, yo aquí solo sé los nombres y uno no puede imaginar cuánto servicio se puede hacer a la obra de Dios, aún sin ser predicadores, aunque aquí aparece Timoteo, que es un gran siervo de Dios, y los demás no sabemos mucho, pero esta gente decidió de diferentes lugares que aquí se menciona acompañar a Pablo por cualquier cosa. A Pablo no le van a hacer nada, lo van a defender, y lo acompañaron hasta que llegó a la región de Asia, dice aquí. Lo acompañaron, o sea, como guardaespaldas cuidando al apóstol Pablo. Eso es emocionante. Aquí solo lo narra y uno a veces no le da importancia. Hermano, qué trabajo el que hicieron, irse con Pablo y acompañarlo hasta dejarlo en un territorio más tranquilo para que él regresara con vida a el lugar que tenía que llegar. ¿A dónde era? A Antioquía, ¿verdad? Bueno, aquí llegamos hasta los 5 versículos primeros. Entonces, habiéndonos adelantado, nos esperaron en Troas, dice el versículo 5. Habiéndoles, Lucas está narrando, nos esperaron, porque Lucas se fue por barco con más acompañantes, ¿verdad? Entonces se van a reunir en Troas, dice, ¿verdad? Los compañeros ellos salieron de Filipos, pasaron 5 días, a los 5 días se reunieron en la ciudad de Troas y ahí estuvieron 7 días. Quiero que ponga atención a lo que voy a mencionar. Ahí estuvieron 7 días y miren la información importante que tenemos. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, versículo 6, navegamos de Filipos, porque ahí estaban, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. La narración, para que usted vaya ubicado, no solo en espacio, en lugares, sino en el tiempo, ¿verdad? A los 5 días de ir en barco, Pablo se juntó con ellos y llegaron a la ciudad de Troas. Pero miren la importancia de este versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo no sé si usted me aguantaría. A ver, Jorge Mario, pero que me está grabando. Vamos a grabar 3 horas hoy el estudio. Tampoco, hermano Jorge, pero es que es importante, hermanos. Sí, pero no, 3 horas no, hermano. Bueno, aquí está Pablo. Yo me voy a retirar, yo ya me voy y quiero aprovechar para dejarle las últimas indicaciones. Se alargó el mensaje, pero eso lo vamos a tocar más adelantito. Ahora quiero enfatizar algo. Pablo ya tenía 5 días, 6 días de estar en la ciudad de Troas. ¿Y qué fue lo que pasó? Él esperó hasta el primer día de la semana para tomar la Santa Cena con los discípulos. Eso para nosotros es sumamente importante. El primer día de la semana ya lo estaban ellos utilizando como la iglesia de Jesucristo, la Santa Iglesia, la Santa Cena.
La iglesia no guardaba el reposo judío, no guardaba el Sabbat, hermano, desde sus inicios. Estamos hablando aquí del primer siglo y casi a la mitad del primer siglo. Guárdelo porque es importante cuando hay acusaciones y algunos que no están muy firmes dicen, pues la verdad que nos dicen que hay que guardar el sábado y nosotros estamos guardando el domingo, el día de la bestia. Y a la gente, hay que aprender, hermano. Eso es mentira, eso es falso de una secta. Usted y yo tenemos que celebrar el primer día de la semana y no lo puse yo. Fue el Espíritu Santo el que lo instituyó. Así es que no hay ningún problema con esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Hermano, que ya el primer día de la semana lo estaban utilizando ellos. Esa acusación absurda de esta secta es que a nosotros, a los cristianos, Constantino nos impuso el primer día de la semana. Ahí es donde uno tiene que ubicarse en lugares y en fechas. Don Constantino fue emperador de Roma, año 325. Hermano, pasaron 200 y pico de años. Estamos hablando aquí del primer siglo, la mitad del primer siglo. Constantino dice que él nos puso el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el día de la bestia y un montón de cosas absurdas. Hermano, no es así, es mentira. Bueno, ahora, ¿por qué? Porque usted, y solo con eso usted tiene que imaginar, hermano, que 200 y pico años antes ya se menciona aquí que el primer día de la semana era el que se utilizaba, hermano. Ahora, ya lo hemos dicho, debemos mantenernos en sintonía con el Señor para que veamos la bendición que el Señor tiene para nosotros. Pero yo quiero tocar primero, me estoy adelantando, quiero tocar esto del día sábado. Mejor me voy a quedar un ratito ahí. Eso del día primero de la semana. Hoy vemos a Pablo aquí en 27, aquí lo acabo de leer, utilizando el primer día de la semana para reunirse. Ahora, oiga, bueno, aquí dice el primer día de la semana, pero eso solo fue un día, pero guardaban el sábado. No, mentira. Oiga lo que le voy a poner ahora, 1 Corintios 16:2. Cuando Pablo está hablando de ofrendas, está diciendo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora sí entramos a 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado y guardándolo para que cuando yo llegue no se recolecten ofrendas entonces. ¿Qué está diciendo? Ya está hablando del primer día de la semana. Ya cuando Pablo da su información, su orientación con las epístolas, ya habla del primer día de la semana. Aquí en Hechos 20 que estamos estudiando, el primer día de la semana, él tuvo la Santa Cena con los hermanos. Así es que es importante. Ahora, lea Mateo 28:1. Allá nos habla de que el Señor resucitó el primer día de la semana. Marcos 16:2-9, la misma cosa. Lucas 24, versículo 1, otra situación. El primer día de la semana que resucitó el Señor Jesús. Y para nosotros es la base de nuestra fe, es la resurrección de Jesús. Entonces yo no voy a celebrar el día de descanso, el reposo, el séptimo. Eso es de los judíos. Yo voy a celebrar la fiesta de victoria de Jesucristo. Pero quiero que me ponga atención. Voy a leerles a ustedes Juan 20, versículos 1, 19 y 26. Vamos a ver la secuencia. Juan 20, 1, 19 y 26. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Bueno, ya vemos que es el primer día de la semana. Ella fue y ya estaba el Señor que había resucitado. Ahora, sigamos el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, y mire cómo enfatiza el escritor Juan, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
El Señor Jesús el primer día de la semana resucitó, ya en la noche se aparece a los discípulos que estaban reunidos. No digamos que estaban reunidos para adorar, por miedo estaban escondidos, pero ese primer día de la semana se les apareció. Y pasaron días y ya no se les apareció el Señor. Pareció una semana, se desapareció. ¿Por qué no les apareció el día sábado? Para marcar que el día sábado era. Oiga, versículo 26. 8 días después, otro primer día de la semana, hasta Jesús estableció eso. Fíjese que aquí el escritor Juan no está defendiendo el día de la semana ni nada, simplemente está contando. Jesús resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana, ese mismo día en la noche, se les apareció a los discípulos. Después se desapareció. ¿Y cuándo les volvió a aparecer? Hasta el otro primer día de la semana. Verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Lo que estoy tratando de demostrar tan sencillo en la narración bíblica, que el primer día de la semana es el día de la gracia, es el día que la iglesia cristiana festejamos y no es el día de la bestia, es el día de la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador. Y lo festejamos, pero el Espíritu Santo lo estableció. Bueno, seguimos con el versículo 7 para retornar a nuestro estudio. ¿Qué dice el versículo 7? Que el primer día de la semana partieron el pan y Pablo les enseñaba. Sigue Pablo con la palabra. Qué lujo, hermanos, aprovechar el tiempo para estudiar. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser discípulos. Usted y yo no tenemos que creernos que somos los que más sabemos, que ya sabemos mucho. Discípulos, tenemos que aprender, cada día se aprende más. Pero usted tiene que ser discípulo, porque usted va a discipular gente. Esa es nuestra responsabilidad, ojalá que lo hagamos. Aquí Pablo está enseñando, aprovechando el tiempo. Ahora, versículo 8 a 12. Y había muchas lámparas en el aposento, acuérdense que no eran halógeno, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta el amanecer, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermano, la enseñanza, Pablo transmitiendo la palabra, me imagino aquellas luces un poquito tenues, ¿cómo se le llama? Aquellas luces opacas que había antes, y aquel pobre muchacho con todo lo que Pablo estaba hablando. Digo muchacho porque hay un comentario de una persona que dice que lo que Eutico tenía, lo más eran 14 años. Y ese patojo se cayó del tercer piso y murió. El versículo 9 dice que estaba muerto. Pero como hay mucha gente que le anda buscando pretexto a la Biblia, e incluso ridiculizando o quitando milagros, dice, ese patojo cayó pero no se murió, estaba vivo, fíjese. Porque Pablo dice, no está muerto, está vivo, dice en el versículo 10. Entonces quieren utilizar el versículo 10 para decir que esto no fue milagro, sino simplemente se cayó, se somató, pero no se murió. No es cierto. El versículo 9 dice que se murió, pero Pablo, cuando llegó con él, Pablo dijo, está vivo. ¿Por qué? Porque Dios utilizó a Pablo. Porque Pablo tenía ¿qué? Pablo tenía don de milagros y don de sanidades. Eso lo menciona 19:11, lo acabamos de hablar, que hasta sus paños se llevaban para sanar a los enfermos. Entonces Pablo, él realizó con la bendición de Dios el milagro. Otro milagro, hermanos, gracias a Dios. Otro motivo para adorar al Señor, ver el respaldo divino que tenía su siervo Pablo.
Bueno, ahí llegamos hasta el versículo 12. Ya todo se tranquilizó. Vamos a los versículos 13 al 17. Nosotros adelantándonos, ¿quién es nosotros? El que va adelante es el narrador, Lucas. Él está contando, el doctor Lucas. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo. O sea, navegaron, llegaron a un lugar llamado Asón. Pablo caminó por tierra para llegar a Asón. Ahí está, sencillo. Llevémoslo, por favor, cómo está la narración, ¿verdad? Ya que había Pablo determinado, mire, cuando se propone metas, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Ya en Asón, y como que ya no había peligro, ya subió al barco porque él quería llegar a lo más rápido posible porque había una meta. Quería llegar a Jerusalén para estar en la fiesta, por lo menos la fiesta de Pentecostés allá en Jerusalén. Bueno, navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. A veces uno lee estos versículos y dice, bueno, está bueno, ya sabemos, pero mire usted el mapa y se va a dar cuenta toda la narración por donde atravesó este siervo de Dios, el apóstol Pablo, hermano. Acuérdense que por las amenazas tenían que cuidarlo y hacer otros movimientos diferentes. Bueno, Pablo llega a Asón, dice, y navegaron juntos hasta la isla de Mitilene. Bueno, luego el versículo 15 dice, navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Quío. Y alguno puede estar diciendo, ni sé qué es Quío, y la verdad que ni me importa. Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. O sea, ellos pasaron frente a la isla de Quío, vieron a la isla. Después llegaron a donde había un puerto en el pueblo de Samos. Y ahí habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Les voy a dejar algo por cultura, para que por lo menos nos interesemos de los nombres que aquí están. Acuérdense que son lugares griegos, es algo maravilloso porque hay una cultura increíble, la de Grecia, ¿verdad? Bueno, miremos por favor, acuérdense que el idioma del Nuevo Testamento es el griego, porque Grecia impuso toda su cultura al mundo que conquistó y se acabó Grecia y la cultura griega todavía permaneció. Bueno, Pablo llegó a la isla de Quío. Fíjese, solo guarde por favor, pasó por la isla de Quío, que se le quede Quío, no Gío. Gío le dicen al pastor Jorge David. Quío. En Quío, ¿saben quién nació? Homero. Ya están, Homero Simpson. Homero, hermano, el gran Homero, ¿qué? El de la Odisea y la Ilíada. Eso lo estudiamos, lo leímos, nos emocionó tanto esa lectura de esos libros. Ahí en Quío nació Homero. Luego llegamos a Samos, dice. En Samos, ¿sabe quién nació? El gran matemático Pitágoras. Quío, Homero. Samos, Pitágoras. No van a hacer preguntas de examen, ¿no? Eso no, pero por cultura. Y después llegamos a Mileto, dije, Mileto. Bueno, Mileto a mí me suena mucho, fíjese. Usted no se acuerda. A mí me enseñaron y yo estaba emocionado cuando me enseñaron que así como habían 7 lugares importantes, los más importantes del mundo, las maravillas del mundo se llamaba. ¿Se acuerdan que estaban los jardines colgantes de Babilonia y todo? Pero también se hablaba mucho de los 7 sabios de Grecia. ¿Quiénes eran los 7 sabios de Grecia, hermanos? A ver, ¿se recuerda? No. Tales, Vías, Periandro, Quilón, Solón, Pitaco, Clébulo. 7 sabios de Grecia. Y eso se menciona como algo de mucho valor. Oiga, Tales, el primero. Tales nació en Mileto. Tales de Mileto, Solón de Esparta, Quilón, bueno, ya no me acuerdo mucho. Pero ahí están los 7 sabios. Y para tenga cultura, en Mileto nació Tales, uno de los 7 sabios de Grecia. Bueno, solo por referencia y para que miremos que algunos nombres deberían de llamarnos la atención. Quío, Homero,
Samos, Pitágoras y Mileto. Ahí nació Tales, uno de los 7 sabios de Grecia. Versículo 16, porque Pablo, aquí está la meta, él se propuso, ¿verdad? Y estaba esforzándose por hacer todo. Ya se van a dar cuenta cómo les explico del esfuerzo de Pablo, porque quería llegar a Jerusalén. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Él no iba a desviarse, ya lo voy a mencionar, a desviarse a Éfeso. Él amaba mucho a Éfeso. Él estuvo 3 años en Éfeso enseñando. Ahí hubo crecimiento de la palabra, del cristianismo. Él no quiso pasar a Éfeso porque se distraía en su tiempo de ir a Jerusalén para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés y si le fuese posible estar en Jerusalén en ese tiempo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? Pensando en que él no podía desviarse donde estaba. Para Éfeso habían, me parece que 64 kilómetros. Entonces mandó a apresurar y que los hermanos de Éfeso le urgía hablar con el liderazgo. Y los hermanos tomaron camino para ir a reunirse con el apóstol Pablo, porque él quería hablar con ellos allá en la ciudad de Mileto, en donde nació Tales, ¿se acuerda? En Mileto. Bueno, ahora el versículo 18, cuando vinieron a él, ya se reunieron. Les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ustedes son testigos, yo he estado con ustedes y han visto mi conducta y han visto mi comportamiento. Hermano, aquí está el apóstol Pablo ya confrontándose con los hermanos, diciéndoles, hermano, yo he tenido un buen testimonio con ustedes, pero está dándoles el ejemplo para que ellos lo sigan. Verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Las dificultades del ministerio, hermano. Y Pablo sí fue un hombre condenado a muerte, ¿verdad? Los judíos deseaban matarlo y es una cosa terrible que ya pasados un capítulo más de aquí, Pablo ya nunca queda libre hasta que lo llevan a Roma. Entonces Pablo está confrontándoles. Y yo creo que algunos de nosotros, en una forma sencilla, tal vez, hemos experimentado las luchas en el ministerio, ¿verdad? Quiera el Señor que siempre usted y yo aprendamos, hermano, a valorar a los líderes, a los que tienen el llamamiento de Dios, a los que tienen entrega al Señor, y que haya disposición de todos nosotros para apoyarles en todo sentido. Ojalá que usted sea uno de ellos, que valore el trabajo. No miremos los defectos, los problemas, es que no me gusta lo que hace. Hermano, en la entrega, el sacrificio de los siervos, a pesar de tanta adversidad que hay. Hoy estamos en un mundo perverso y la peor persecución, digo yo, por usar la palabra, no es que me anden corriendo para matarme por predicar, pero se está metiendo tanto la torcedura del mundo, hermano, que uno está luchando tremendamente contra eso y a veces salimos derrotados porque no nos entienden. Bueno, aquí está Pablo hablándoles de las acechanzas, de todas las luchas, pero se ha mantenido fiel. Verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí está el mensaje completo de Dios. En las casas, en todo lugar, les he enseñado pura palabra a ustedes, pero también en las calles hemos predicado. Pablo no descuidó, y eso sí lo tenemos algunos de nosotros, que nos hemos dedicado a enseñar la palabra, a trabajar en la iglesia, pero se nos ha olvidado que tenemos que compartir de Jesucristo. A veces cuesta que traigamos una persona a un desayuno evangelístico que hacemos en la iglesia, cuando nuestro sueño debería ser traer mucha gente para que escuche la palabra. Pablo no descuidó, a pesar de ser un gran maestro, él enseñaba la palabra completamente, el mensaje completo, hermano. Bueno, todo lo contrario está sucediendo ahora, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias, hermano, en donde no se enseña palabra de Dios?
iglesias en donde se habla solo de temas motivacionales, ¿verdad? Tú puedes. Y la gente sale así como hinchada, sí puedo. Y les dura una miseria de tiempo porque no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto hay que hacer para poder, no, simplemente la motivación o hablar solo del amor de Dios. Y al hablar del amor de Dios todos salimos contentos, nadie sale confrontado. Qué triste. Pero Pablo no habla de eso. Pablo habla de que él sí se ha preocupado por eso de compartir la palabra a todas las personas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el versículo 21, no perdió de vista al compartir el evangelio. Versículo 22, vienen versos bellísimos, hermano. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Les cuenta de lo que ha hecho el apóstol Pablo, de su meta de ir a Jerusalén. Y yo creo que una de las cosas que tiene Pablo aquí es que él se muere por su nación, fíjese. Él, como sabe que él fue un judío enemigo del cristianismo, que estaba dispuesto a acabar con los cristianos hasta que encontró la verdad en Cristo, él quería que su pueblo recibiera ese mensaje de salvación y se moría. Y aquí dice que estaba ligado a su pueblo. Fíjese usted, yo ligado a mi pueblo, dice. Ligado es estar bien unidos a ellos. Lean 1 Corintios 9, cuando Pablo habla de que ama a su nación, ama al pueblo de Israel. Lea 1 Corintios 9, 1 al 5 por lo menos, Romanos 3, versículo 2, a anunciar el evangelio a los judíos. Pero una cosa triste, hermano, anunciar el evangelio a los judíos, imagínese usted, de ahí vino Jesucristo, de ahí vino el Mesías, que era el Salvador del mundo, y a Jesucristo el Mesías lo mataron porque no creyeron en él. Pero Pablo dice que tienen una venda, hay que irselas a quitar. Él iba con el deseo de predicarle a los judíos. Bueno, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera algo difícil. Ya lo hemos dicho, hermanos. Usted y yo debemos mantenernos en sintonía con Dios. Cuando yo estoy en sintonía con Dios, el Señor me orienta, incluso en mis decisiones. Yo no tomo decisiones equivocadas, porque si el Señor me está dirigiendo, Él me frena cuando voy a hacer algo incorrecto, cuando voy a hacer algo fuera de tiempo. Qué lindo estar en sintonía con Dios. Y ustedes van a recordar esto muy fácil, porque usted y yo tenemos que vivir en la voluntad directiva de Dios. Si ya se le olvidó, la voluntad de Dios la tenemos que estudiar de dos maneras, la directiva y la permisiva. La directiva aquí está, y las epístolas para nosotros, la voluntad absoluta de Dios y cómo quiere Él que nosotros vivamos para honrarle y que evitemos lo que le deshonra. Directiva, pero permisiva. A pesar de lo que nos está diciendo, yo hago lo que me da la gana. Y el Señor lo permite porque no nos agarra del pelo y dice, vos no lo haces, porque entonces no respeta nuestra libertad que tenemos. Tenemos libre albedrío, pero advertidos, yo debería de evitarlo. Pero la permisiva es que Él permite que hagamos muchas cosas que no le agradan, pero Él nos advirtió y van a venir consecuencias. Entonces, hermano, hay que estar en la voluntad directiva de Dios. Y esto lo vamos a recordar, porque Él iba por ciertas regiones, ¿se acuerda usted? Cuando iban, vamos a predicar a estos lugares, y Misia, Bitinia, y el Espíritu Santo le dijo, no van ahí. Ahí el Espíritu Santo advirtió y prohibió. Y Pablo, ante la prohibición de Dios, dijo, no vamos, porque el Espíritu Santo no nos lo dice. No nos lo permite. Él nos está preguntando, ¿pero por qué, hombre, si tenemos ganas de ir? Dios sabio sabe por qué no, vamos a obedecerle. ¿A Dios qué? No hay que entenderle, sino creerle. Una de mis expresiones. Ojalá que aprendamos a vivir en la voluntad directiva de Dios. Pero aquí
Fíjese esto, porque para eso es que vengo. En este versículo, el Espíritu Santo dice, en todas las ciudades le advierte y le dice, te esperan tribulaciones, no te van a esperar con los brazos abiertos, van a querer matarte en Jerusalén y vos vas para allá. No se lo está prohibiendo, sino que le está advirtiendo, hermano, que le esperan tribulaciones y prisiones, y así va a ser, hermano. Pero no se lo prohibió. Entonces él dice, no, yo voy, de todos modos. Ya sé, ya el Señor me advirtió. Y aquí viene una joya. Si usted viera mi Biblia, esa joya la tengo subrayada, segurísimo. Y lo sabemos de memoria. Óigalo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Qué versículo, hermano. Ahora, es una de las joyas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Pablo? Hermano, yo entiendo todo lo que me va a pasar, pero esto no es suficiente para amedrentarme. Yo tengo una meta y voy a cumplirla. Seguir buscando, sirviendo al Señor. Mi vida es valiosa, dice, sí, pero no estimo valiosa mi vida para mí mismo. La vida suya y la mía, la vida mía son valiosísimas, hermano, pero especialmente cuando nosotros servimos al Señor, ahí está el verdadero valor. ¿De qué sirve que yo esté viviendo? Dice Pablo, si mi vida vale cuando yo estoy entregado al Señor. Entendámoslo así, hermano. 20:24, guarde ese versículo, por favor. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, el que vive en mí es Cristo, entonces que él haga lo que quiera conmigo. Y yo voy a ser una persona realizada si le honro y si le sirvo. Nada de esto me quitará el gozo, quiere decir aquí también, cuando él dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Hermano, qué lindo es concluir una carrera. Y cuando usted llega a la meta, a la que realización, aunque llegue de último, pero usted llegó, usted logró el objetivo, la meta. Magnífico. Pues no le digo que llegue de último, procure llegar de primero, ¿verdad? Que esa es una aspiración en las metas que nos proponemos. Pero hermano, Pablo está hablando de que su realización es terminar el ministerio sirviendo al Señor, cumplir fidelidad, santidad, servicio. 3 elementos que yo he mencionado que resumen todo lo que yo tengo que hacer por el Señor. Fiel, santo y sirviendo. Ojalá que podamos hacerlo. Y Pablo aquí en este versículo, todo eso lo está mencionando. Yo quisiera pedirles a ustedes, como algo personal, oren por su pastor, Jorge Hernández Toca, para que él termine su carrera con gozo. No dejen de apoyarle, hermano. No dejen de estar con él en el ministerio. Y el ministerio familiar, hermano. Iniciamos con nuestros hijos pequeños. Y ahora el pastor Jorge David va en el tiempo de Dios a ocupar este puesto. Tenemos que seguir apoyándolo porque es engrandecer la obra del Señor. Quiera el Señor que así sea. Bueno, versículo 25 en adelante. Y ahora hay que pasar la estafeta, hermano. Ya estoy terminando, dice Pablo. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, ahí con los de Éfeso, fue con donde más se dedicó, pienso yo, nadie verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto, yo les confronto en el nombre de Dios, dice, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Confirmando Pablo que se está despidiendo de los hermanos. Los mandó a llamar de Éfeso, no quería irse sin hablar con ellos y los apresuró porque él iba para Jerusalén para la fiesta de Pentecostés en la que quería estar. Bueno, no lo iban a volver y así sucedió. No volvieron a ver a Pablo, hermano, fíjese. Así es que sí, urgía que les hablara. Y los versículos 26 al 27, ¿qué es lo que dice? No tienen nada que reclamarme ustedes a mí. Yo les he presentado la palabra, les he enseñado, los he corregido, los he ministrado. Ustedes no tienen nada que reclamarme a mí y los tiene enfrente. La gran responsabilidad de todo líder viene ahora en el versículo 28, otra joya. Por tanto, en conclusión,
Miren, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El verso 28 nos está diciendo, hay que cuidar a las ovejas, hay que enseñar, hay que corregir, hay que ministrar a las ovejas, en que el Señor os ha puesto como obispos. Aquí la palabra obispo o pastor o presbítero, yo creo que es aplicable a lo mismo. Cuidar ovejas, hermano. Yo soy pastor, cuido ovejas. O yo soy obispo, cuido ovejas. Yo soy presbítero, yo enseño, yo cuido a las ovejas, les doy alimento a las ovejas. Y el Señor a todos nosotros nos ha puesto para que cuidemos ovejas. Ojalá que lo podamos hacer. Apacentar las ovejas que logró Jesucristo. Hermano, todos los que estamos salvos por Jesucristo fuimos comprados por Él. Hermano, Él nos compró. Y los hermanos que tenemos a nuestro cargo, hermanos, ellos fueron comprados por Jesucristo. Tenemos que cuidárselos. Esa es la tarea de la iglesia, hermanos. Tenemos que discipular. Quiera el Señor que lo aprendamos. Bueno, el versículo 29 dice, porque yo sé, eso ya se sabe, hermano, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué está diciendo aquí? Ya lo hemos comprobado, hermano, que van a entrar lobos rapaces. Dice, hermano, si hay ovejas, tienen que haber lobos feroces que quieren comerse al rebaño. Eso ya lo sabemos. Toda esa advertencia no fue solo para los hermanos de Éfeso, es una advertencia hoy para nosotros, hermano. Algo práctico. Y ahora está mucho más difícil cuidar ovejas, hermano, porque ahora el liberalismo, el libertinaje se está metiendo a la iglesia y cada día cuesta más corregir, porque cada día le dice uno que es un anticuado, porque el mundo está como que ampliando nuestro panorama de vida, ¿verdad? Ahora yo puedo hacer lo que antes no hacía, lo que se me prohibía, ahora ya se está extendiendo más, porque la iglesia se está pareciendo o se está acomodando al mundo. Y aquí el apóstol está diciendo, cuiden las ovejas, son del Señor. Hay que enseñar la palabra. Hermano, cuán atractivo es el mundo hoy, hermano. Bien atractivo. Cómo cuesta jalar a los jóvenes de ese mundo para que vengan a buscar al Señor cuando se les presentan tantas cosas lindas y los padres no están poniendo freno, no están poniendo normas en la casa. Qué triste y qué difícil es esto. Versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo aquí les vuelve a decir a los hermanos que él estuvo 3 años con ellos, fíjese, compartiendo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le dice? Velad. Hay que estar despiertos. El diablo no tarda en involucrarse, en meterse para hacer daño. Bueno, el ejemplo de transparencia lo miramos en los versículos 32 a 35. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Esta es una doxología, mire, una bendición pastoral. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí Pablo, al despedirse, les imparte la bendición, los deja bajo la protección y bajo la dirección del Señor y de su palabra, confiando en que el Señor va a bendecir y va a premiar a los siervos del Señor. Terminamos, versículo 33 y 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis, ustedes son testigos, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Cómo me da tristeza eso a mí? Fíjese, hermano, pero el apóstol Pablo no quiso, por ser el principio del ministerio, cumplir con la norma del Señor. Que el que tiene una vaca, que tome leche de la vaca. El obrero es digno de su salario. Y Pablo dice, no, ustedes son testigos de que yo no anduve buscando hacer dinero, no anduve buscando por el evangelio hacerme millonario. No,
Antes estas manos me sirvieron para lograr lo que quería, para mi comidita, dice el apóstol Pablo. Qué grande es ese hombre cuando menciona todo eso. Yo quiero que ustedes lean Filipenses 4, del 10 al 13. Filipenses 4:13 lo sabemos todos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes dice, he sabido vivir con angustias, con escasez, a veces abundancia, a veces poquita comida, pero todo lo he bendecido, lo he recibido y he podido hacerlo por medio de Jesucristo. Pablo no trabajó para hacerse rico. Aparte de la gran obra que hizo en el Señor, él trabajaba en lo secular. ¿Se acuerda usted? Eso está en el capítulo 18, versículo 3, recuérdelo. Trabajaba con asuntos de cuero, él hacía tiendas y se encontró con 2 siervos de Dios que hacían lo mismo, ¿verdad? Y entonces ahí él estuvo con ellos trabajando. Otro gran siervo, fíjese, ahorita recuerdo, otro gran siervo del Señor que cuando se retiró del ministerio llamó a la congregación y le dijo, bueno, atestiguen contra mí pues, ¿qué les he robado? ¿A quién le he quitado un cabrito? ¿A quién le he quitado algunas cosas y he hecho algo indebido? Samuel, el último juez. Lea primero Samuel 12, del 1 al 5. Y ahí confronta al pueblo y le dice, no, vos no has hecho nada de eso. Bueno, me retiro con las manos limpias. Eso es lo que dice. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo más o menos lo mismo. Yo he trabajado por la obra del Señor. Y no he sido carga, no he querido ser molestia para ninguno, para que nadie piense que por intereses mezquinos yo estoy metido en la obra. Y ojalá que usted valore a la gente. Hermano, yo tengo un salario en la iglesia, tengo un sueldo en la iglesia, pero mi afán, mi meta principal no es el sueldo que gano, es el amor al Señor. Y ojalá que podamos valorarlo en los siervos que así lo hacen. Bueno, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar, o más bienaventurado es dar que recibir. Ahora Pablo da esta enseñanza que hay que ayudar al necesitado. Que nosotros lo que tenemos es para bendecir a otros, teniendo mucho o teniendo poco. Y dice, recordar las palabras del Señor Jesús. Fíjese que en las Biblias que tenemos nosotros ya hay mucha referencia, ¿verdad? Por ejemplo, usted mira que ese versículo que usted leyó tiene una letrita A, por ejemplo, una chiquitilla. Busque en dónde está la letrita A al lado de su Biblia y le va a dar una referencia de que vaya a tal pasaje. Por ejemplo, aquí dice, recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿dónde está? En Mateo tal o en Lucas tal, nos da la referencia. Y eso es una gran ayuda para nosotros. Y cuando estudiamos la Biblia, buscar las referencias, eso le ayuda. Así que busque. Pero en este caso, fíjese, específicamente esas palabras del Señor Jesús no están. Y entonces alguien puede pensar como de todo ahí. Entonces eso se lo inventó el Pablo, usted eso no. Si no está aquí, ¿por qué lo dijo? ¿Lo inventó? No. Yo entiendo, hermano, que Pablo cuando estuvo, por ejemplo, con Pedro mucho tiempo, Pedro anduvo 3 años y medio con Jesús. Entonces, ¿cuánto escuchó de Jesús que no está escrito? Yo me imagino que Pedro le dijo a Jesús, fue lindo cuando él dijo que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y Pablo lo guardó y ahora lo está mostrando, que el Señor Jesucristo lo dijo, más bienaventurada cosa es dar que es recibir. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa bendición de dar? Cuesta. A muchos les cuesta, hermanos. Les cuesta dar, fíjese. ¿Pero por qué le cuesta dar? Porque no ha aprendido el principio. Y no dice bienaventurado, yo soy bienaventurado, me quedé sin dinero por darle a todos, estoy muriéndome de hambre. No es eso. El gozo de poder bendecir a otros. Hay alguien que me dice, para que me den a mí estoy, hermano. Yo estoy mal. No, hay otro peor que usted, hermano. Y estamos para bendecir. Y cuando yo doy, a mí el Señor me ha dado en abundancia. Ojalá que pudiéramos aprender. Bueno, a mí me entristece mucho, hermano. Yo no ando buscando nombres en la iglesia, gracias a Dios. Pero muchos hermanos en la práctica no creen en esta promesa. No le dan a Dios lo que es de Dios, hermano. No le dan ni lo mínimo. Es que lo mínimo que yo le puedo dar a Dios es el diezmo.
Y no vamos a discutir ya de eso. Es que el diezmo del Antiguo Testamento, es que el diezmo, sí, el diezmo se estableció como lo mínimo que yo le puedo dar a Dios. De diezmo en adelante ya es ofrenda. Y yo digo, eso lo digo yo, que de diezmo para abajo es limosna. Yo doy mi diezmo, hermano. Y con la ayuda de Dios tiene que convertirse en ofrenda, no en diezmo. Ahora, oiga estos argumentos incorrectos que yo los he oído. Y ojalá que usted no caiga en eso, hermano, en esa mezquindad. Hermano Jorge, yo gano muy poco, fíjese. Y como gano muy poco, hermano Jorge, yo no puedo dar. Fíjese, a mí no me alcanza, hermano Jorge. Y me quebrantan el corazón. ¿Y qué quiere que yo le diga? No, hermano, usted tiene que dar a pura fuerza al Señor lo que es de Dios, hermano, que no sé qué. No me van a entender. Eso no es correcto. Porque Dios no dijo, cuando usted tenga, dé. El Señor me dijo, vos te ganaste 100 quetzales, Jorge. 10 son míos. Yo te di el trabajo, 10 son míos, hombre. Yo me gané 10,000 quetzales. 1,000 son míos, vos, Jorge. Pero eso, la Biblia dice que no nos hace más pobres ni más ricos. El que tiene va a dar más. El que no tiene va a dar lo que es del Señor. Pero nunca se quede con lo que es de Dios. Otro error garrafal que he escuchado y no puedo creerlo, hermano. ¿Sabe qué dice la gente? Mire, hermano, yo no doy diezmo, yo no doy ofrenda al Señor. Pero eso sí, hermano, yo compenso eso sirviendo al Señor, hermano. Ahí estoy trabajando, ya estoy haciendo de todo por la obra del Señor, porque ahí estoy como reponiendo el diezmo que no doy. Hermano, eso no es cierto, usted está equivocado. Un siervo tiene que servir y no tiene que ponerle condiciones al Señor. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? Cuando un siervo viene de trabajar, oiga, un esclavo viene de trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando llega a la casa, usted no le dice, va, sentate y te voy a atender. La pobrecito, venís cansado. Le dice, haceme comida a mí primero y después comes vos. ¡Hala, qué barbaridad! Así es que nunca diga, es que yo trabajo duro para el Señor para compensar el diezmo que no le doy. Está equivocado. Ojalá que trabajemos con todo nuestro amor para el Señor, pero nunca condicionando con otro algo que es diferente, hermano. Muchos de seguro no han leído 2 Corintios 8, seguro que no. No lo han leído, ni lo han creído. Les recuerdo, hermanos, a las iglesias de Macedonia, hermano, en gran prueba de tribulación, perseguidos, y profunda pobreza. Prueba de tribulación y profunda pobreza abundaron en gozo y en generosidad. No lo puedo creer. Pablo, cuando llegó a esas ciudades, a esas iglesias, de una vez advirtió, ni un centavo les recibimos a estos hermanos. Están muy pobres. Vamos a darles, no a sacarles. Y cuando los hermanos querían dar ofrenda, Pablo decía, no, hermanos, no, muchas gracias, hermanos. Se pusieron tristes, dice, porque les robaron el privilegio de dar. Y entonces Pablo le dijo, pues está bien, hermanos, den. Y cuando le dieron, dice, nos quedamos con la boca abierta. Hermano, dieron exageradamente, más allá de sus fuerzas. Dice uno, pero ¿cómo es eso? El amor del Señor, hermano. Yo no quiero hablar de eso ya, porque pareciera ser que uno quiere forzar a la gente, pero yo tengo que enseñar. Y los que hemos aprendido a dar, hermano, nunca nos ha hecho falta, fíjese. Yo lo digo, pero ojalá que lo entienda bien, que darle a Dios es un gran negocio. Qué gran maravilla es dar, porque todo lo que yo le doy a Dios, cuando se lo doy de corazón, el Señor me lo devuelve multiplicado. Bueno, ojalá que así sea. Terminamos. Versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, y era la despedida. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí está una despedida dolorosa, un siervo que amaban, que había dado de todo y que había sido transparente, y ahora él se iba a Jerusalén. Y ya vamos a leerlo, que de Jerusalén hasta Roma, solo problemas, preso, acusaciones. Qué terrible, pero él estaba dispuesto a dar su vida como lo hizo
por el amor al Señor Jesucristo. Ojalá que lea usted otra vez los versos 37. Gran llanto hubo. Se echaban sobre su cuello, como amaban a Pablo, hermano. Lo besaban y doliéndose porque ya no lo iban a volver a ver. Pero Dios levanta nuevos líderes y nuevos siervos que van a seguir la obra. Muy bien, ahí terminamos. Vamos a seguir. El 21 es cuando llega a Jerusalén. Cuando lo reciben con los brazos abiertos, ya va a ver usted. Y cuando tiene que salir ya camino a Roma con la persecución que viene contra él. Muy bien, preguntas, hermano. ¿En qué ciudad estuvo el apóstol Pablo ministrando por 3 años? 2. ¿Cómo se llamó el muchacho que cayó del 3er piso? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Hoy me parece a mí que fue muy sencilla, solo narrando el viaje de retorno de Pablo, lo emocionante de lo que pasó en Troas, la cena del Señor, el primer día de la semana, y ahora la confrontación con el liderazgo de Éfeso. Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando con los que hemos escuchado y recibido este estudio de hoy, para que tomemos responsabilidad, Señor, y que todos estemos dispuestos a aprender más de ti, para velar por tu obra y para servirte y para edificar a otras personas, y que la línea de tu palabra no se tuerza, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a como tú lo demandas. Bendice a tu pueblo, Señor, y gracias por este momento que nos has concedido. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.